¿Qué tipo de insumo está tomando para determinar si una acción es una reversión promedio potencial? Ujú. Así que las acciones, técnicamente que están creando grandes lagunas, hay una propensión para las acciones a querer llenar lagunas, especialmente cuando se crean en tan extremos sin, ya sabes, algo muy grande tipo de respaldo como una fusión y adquisición, una gran victoria para la compañía en términos de valor monetario, cosas como eso. Muchas veces hay, ya sabes, estas lagunas tienden a querer llenar, así que ya tienes esa ventaja para ti. La segunda cosa es que intenté implementar indicadores en mi estrategia y los uso como sistemas para medir la extensión. No es que no solo puedes decir, bueno, voy a vomitar RSI, se extiende y tiene que bajar, como si no fuera así. Es solo que cuando pones factores como esos juntos, especialmente en marcos de tiempo más altos, en realidad puedes al menos apilar probabilidades una vez que hay un término, porque, como digamos, por ejemplo, si tienes un RSI en un minuto, va a ir, va a oscilar con todas las velas de un minuto. Pero si lo llevas a marcos de tiempo cada vez más altos, como 15 minutos, 30 minutos, una hora, incluso diariamente, esas extensiones se vuelven un poco más significativas. Y cuando ese es el caso, la aversión mala no es tomarla de arriba hacia abajo. Es casi, vale, estamos un poco por delante de nosotros mismos. El movimiento podría continuar. Podría ser un verdadero desbordamiento. Pero como sabes, los desastres no siempre son muy limpios y muchas veces necesita consolidarse, retirarse antes de acumularse. Y así que hay una oportunidad para capturar esa diferencia. Y en la mayoría de las circunstancias, estadísticamente, muchas de estas compañías tendrán que cerrar en rojo para el final del día. Así que hay muchos bordes inherentes, diferentes a esto, y es solo una cuestión de no ser atropellado. Por lo que es más un arte de una aversión significativa que más que cualquier cosa, no ser atropellado en el lado delantero, no correr demasiado riesgo demasiado pronto y saber cómo aprovechar cuando el impulso cambia. Cuando se rompe el impulso, esa es la oportunidad de dejar que las acciones se desvanezcan y luego tomar tu parte del movimiento. Sí, y esa sería mi próxima pregunta. Así que, como enfocarse en un rasgo hipotético, identificaste una acción que se extendió, ya sabes, el nivel de resistencia potencial clave en el gráfico diario, ya sabes, los indicadores de marco de tiempo más altos también muestran extensión. ¿Estás esperando el giro que mencionaste o estás haciendo un trato piloto, ya sabes, ver si comienza a perder impulso? ¿Cuál es tu proceso para eso? ¿Estás esperando más altos? ¿Cómo realmente puedes realizar un comercio y una especie de perforación en un potencial, ya sabes, una vez que veas esa oportunidad de versión de medidor? Sí, así que tengo un sistema híbrido. Entonces, mucha gente me ve como un comerciante sistemático, lo cual es cierto en parte. Hay una cantidad decente de discreción, porque en mi opinión es un poco mejor tener una mezcla de ambos. Pero tradicionalmente, cuando empiezo a moverme, es un sistema que ya he construido, es como, bueno, esta es tu señal para entrar y luego solo lo ejecuté. Ahora, ¿cómo están diseñados esos sistemas? Es básicamente que nunca estoy cortando ciegamente en un movimiento que se va parabólico. No solo estoy adivinando, muchas veces estoy buscando al menos el menor suministro. Entonces, básicamente, si una acción está subiendo con velas verdes constantes, quiero ver un retroceso y la estructura respaldando esto. No quiero ver mucho retroceso. Quiero ver rebotes fallidos, máximos más bajos, lo que me indica que al menos hay una pequeña presión de venta. Por lo general, no solo comprometo una posición completa, porque sabes que las acciones pueden golpear un poco de resistencia, retirarse temporalmente y luego continuar estallando. Así que muchas veces piesco en una cantidad muy pequeña de posición allí, y a medida que la estructura continúa formándose y sigo viendo signos de un mercado en tendencia, entonces seguiré agregando mi posición con mi sistema. Entonces tengo señales de arranque, señales de confirmación, señales de agregación y más señales de agregación y luego señales de cubierta. Así que básicamente solo dejar que ocurra el movimiento, verlo, dejar que se agotara una vez que veo vender, cavar mis talones y luego solo manejar el riesgo desde ese punto. Sí, eso es
fantástico. Luego, por supuesto, quiero volver a la gestión de riesgos y el fin de perforar el comercio es parte de la gestión de riesgos porque funciona para ti, pero volvemos a un nivel muy alto porque siempre me gusta escuchar la perspectiva de los comerciantes sobre esto. ¿Cómo defines personalmente el riesgo en el No mercado y olvides cómo lo suscribirte al manejas? canal y darle Sé me que es gusta una al gran video. pregunta que puede cubrir Recuerda, muchas solo cosas, traemos pero contenido de los creo que mejores este es el traders tema del más mundo importante para hablar. ayudarte a alcanzar el éxito. Creo que todo va bien. No quiero decir todo porque puedo estar equivocado, pero para mí, muchas cosas se resumen al tamaño de la posición. Siempre puedes elegir tu riesgo y decidir cuánto perderás en cualquier transacción. Debe deliberadamente acerca de dónde está parado y cuántas acciones necesita para perder la cantidad de dólares que está dispuesto a arriesgar, siempre está bajo su control. Así que para mí eso es lo más grande. Soy muy intenso en obtener el tamaño de la posición correcto, no solo en las posiciones iniciales, sino incluso en ganar. Como muchas veces la gente duda en agregar a sus bandejas o agregar a su confirmación o simplemente continuar agregando más a la posición en general. Para mí, si no me pongo en tamaño completo cada vez que lo veo como un fracaso, también hay riesgo en no poder construir tu posición. Todo gira en torno al tamaño de la posición para mí. La segunda cosa es aceptar plenamente el riesgo que pones en el comercio. Entonces, para mí, me gusta usar el porcentaje de mi cuenta. Y como resultado, sé qué riesgo estoy arriesgando hoy. Sé lo que representa en términos de reducción, reducción potencial, cuánto estoy dispuesto a perder en general durante el día, cuánto estoy dispuesto a perder por ticker y todo lo que se considera. Quiero decir, y es cuando tome un cambio, conozco a mis propietarios de riesgo. Sé lo dispuesto, lo lejos que estoy dispuesto a empujarlo. Así que todas esas cosas son solo sobre el tamaño de la posición, para comenzar, para que tengas los recursos necesarios para ejecutar y no centrarte en cuánto vas a subir o bajar, porque en última instancia, todo lo que puedes controlar es cuánto vas a perder. Y así que eso debe ser nubla 1 para riesgo. Sé que mencionaste que, ya sabes, generalmente puede negociar 4 acciones a la vez, puede tener de 4 a 6 acciones. ¿Estás dividiendo su cartera uniformemente en esos números? Supongo que mi pregunta es, ya sabes, ¿cuál es el tamaño de posición que desea como porcentaje de su cartera? Ya sabes, una configuración muy fuerte, tal vez sea B más a más, ajustas ese tamaño en absoluto dependiendo de cómo percibes la calidad de la configuración. Sí, generalmente voy entre 75% y unos 2%. Ese es mi rango típico. Así que simplemente duplicándome principalmente en las configuraciones, realmente me gusta mucho en algunos casos y en otros casos puede, si veo algo muy especial, incluso puede llegar al 3% para mí. He hecho porcentajes mucho más grandes en el pasado, hasta el 4%. Con la estrategia de ganancia baja, primero debes controlar el riesgo de reducción. Cada vez extrapolo cuánto estoy dispuesto a perder por día. Luego también extrapolé más, diciendo que si tomo una pérdida máxima durante 2 o 3 días consecutivos, ¿aceptaré esta reducción? Si la respuesta es no, entonces reconsidero mi dimensión de posición. Así que ahora es fácil para una estrategia de tasa de ganancia del 30% reducir, ya sabes, con un riesgo más alto por ciento. Necesitamos el 30% de tu recuento y por lo tanto, al ponerlo en un porcentaje más bajo, me permite quedarme para ejecutar mi estrategia como necesita, sin tener el riesgo de que en realidad, ya sabes, sin el riesgo de reducción que viene con porcentajes más altos. Y eso funciona mejor para mí ahora mismo. Pero puedo ver que muchos comerciantes suelen pensar que es demasiado poco. En mi experiencia, incluso si evolucionas tu estrategia, como dije, con la exposición progresiva, muchas veces incluso con un 1% de riesgo, como muchas veces me he quedado completamente sin poder de compra. Así que, más riesgos que eso, ni siquiera podría ejecutar mi estrategia tan lejos como necesito. Entonces, solo para aclarar los números que mencionaste, es cuánto arriesgas en la posición, no es su tamaño total de posición como porcentaje de la cartera. ¿Es eso correcto o mi malentendido? Lo creo, pero creo que son ambos. Entonces, cada uno de ellos, cada transacción, estoy dispuesto a hacer.
75% del riesgo total en la posición completa. Y normalmente quiero obtener, ya sabes, algún lugar entre las 6.0 y las 10.0 recompensa de riesgo en eso. Y normalmente le daré aproximadamente 4 años. Entonces, esto es 4.75 para el máximo de reducción en un ticker. Y luego, ya sabes, si estoy negociando 4 tickers, entonces solo multiplicas eso por 4. Así que es como el riesgo máximo que tomaré por día. Entendido, perfecto. Y traerlo a nuestros múltiples. Obviamente estás muy familiarizado con esto, pero para un comerciante que está viendo esto, que está, ya sabes, completamente desfamiliarizado con el concepto, ¿podrías romper eso y por qué hay un beneficio de pensar en, ya sabes, pérdidas y ganancias en términos de nuestros? Sí, el nuestro, solo usarlo, expresa el riesgo que estás poniendo en un comercio. Entonces, si acaba de decidir arriesgarte a $50, entonces podrías ahorrar mi vulnerable para esta transacción de $50 Y si gano $100 en el comercio, entonces gané 2 Tether y lo mismo. Lo mismo por pérdidas también. Idealmente perderás menos $50 por uno más, 1R, pero tradicionalmente, y la forma en que lo uso es usando como porcentaje de cuenta. Entonces, muchas veces, esto crea un efecto compuesto que es realmente beneficioso para el crecimiento y también para el retiro, porque a medida que realice una transacción ganadora más exitosa, su riesgo por transacción al día siguiente caerá y seguirá el saldo de su cuenta. Así que en realidad arriesgarás más cuando ganas y el mercado trabaja contigo. En el lado negativo, reducirás el tamaño, mitigando la reducción por factores como errores personales o de mercado. Y por lo tanto maneja muchos de estos componentes para dimensionar, lo cual es algo que desconcerta a muchos comerciantes. Quiero decir, no tener que preocuparse o preguntarse si tu posición está correctamente dimensionada y con el riesgo de arruinar la mente es extremadamente beneficioso para la psicología porque te permite centrarte en lo que importa, es la ejecución. Mientras entiendas el significado de lo que representa su R en su equilibrio general, se compondrá con rapidez. Y es algo que realmente recomiendo mucho y que muchos buenos comerciantes también usan. Y en la parte superior de la ejecución, por supuesto, eso puede ayudar al 100% porque da esa claridad. Pero hay otros momentos ajá que tuviste en lo que respecta a ayudarte a concentrarse mientras estás negociando y en tu ejecución. Para mí personalmente, una clase de avance casi que siento como que en los últimos 2 años fue antes en el público. Me concentraría en mi lista completa de como 1015 nombres. Y ahora me he restringido severamente a unos 3, ya sabes, 4 máximos. Y es sorprendente cuánto más confiado me siento y cómo, ya sabes, cuánto mejor ejecución tengo. Podría perder algo que funcionó en la lista más grande, pero rendiré mejor en los tradings importantes. No sé si tenías algún avance similar en mente, pero sabes, pensar y arriesgar múltiples veces, ¿es necesario? Al estar en tu comercio y ejecutando realmente, ¿hubo algo más que te resultó útil? Para mí, sistematizar tu estrategia es extremadamente útil. Ayuda a crear un equilibrio entre el trabajo que hace fuera del mercado y ayuda a traducirse en su rendimiento en tiempo real. Así que básicamente, si creas una estrategia fuera del mercado, puedes hacer muchas cosas con ella. Puedes respaldar la prueba, por ejemplo, puedes obtener experiencia en los fines de semana. Puedes mirar todas las acciones que quieres capturar. Puedes mirar las acciones que realmente no funcionaron y puedes obtener una idea general de cómo es el rendimiento. Y también puedes recopilar estadísticas al respecto. Cuando tienes esas estadísticas y cuando tienes esa experiencia visual, simplemente peinar los gráficos y poner las horas extra que puedes después de las horas te permite ganar confianza y perspectiva sobre tu estrategia. Así que, muchas veces, la forma en que trabajo para mí es un poco contraria, es que empecé con una piscina más pequeña, pero a medida que me confiaba cada vez más en mi sistema, me permitió ramificar en muchos más nombres. Y por lo tanto, básicamente puedo manejarlos todos tan bien como podría solo si estuviera concentrado en ellos solo. Creo que esto es algo que gradualmente desarrollas con el tiempo en términos de habilidades.
Y personalmente para mí, con un gran énfasis en la ejecución, esa es prácticamente la cosa número uno que reviso al final del día. Cada vez que pienso en ello, ¿por qué no capturé ese movimiento? ¿Por qué no participé en eso? ¿Por qué no obtuve el tamaño de la posición correcto? Esas son dudas que trato de resolver. En este punto, si tuviera que administrar 10 acciones simultáneamente, lo haría. Bueno, no diría perfectamente, pero en el rango que diría. Así que eso es lo que el sistema puede hacer por ti. Cuando también utiliza la mentalidad de recompensa de riesgo para comerciar más, lo similar realmente pensando en la exposición progresiva, comienza a darte cuenta de que cada transacción no es muy significativa. Como, ya sabes, digamos que tengo 10 posiciones, pero 5 posiciones solo están en posiciones de inicio. Pondré una pérdida de stop y ni siquiera miraré. Si el comercio dice confirmar, aplicaré el tamaño completo. Ya tengo ese nivel como en mi nivel 2. Solo tengo que presionar entrar y listo. Ahora estoy en mi tamaño, ajusto mi stop loss. Deja que el comercio funcione. Al pensar en marcos de tiempo más largos, es irónico porque ustedes se centran en marcos mucho más grandes que yo, pero no necesito microgestionar ningún comercio. Solo debo estar presente al construir una posición y el stop loss se ocupa del resto. Obviamente, puede haber problemas mecánicos. Si algo sale mal, cancelaré el pedido y volveré a registrarlo. Pero en la mayor parte, todo se trata de cuidar de tu sistema y me veo como un mono presionando botones hasta un punto. No todo es puramente algoritmístico. Sí, la gente me ha acercado como, ¿podemos construir esto y solo para un algo? Pero hay un punto con agregar posiciones y cosas como ellas, donde realmente no puedes sistematizarlo. Solo puedes actuar con lo que sabes. Se necesita mucha experiencia para comprender el estado del stock y si la estructura es buena. Y también pues, psicológicamente, estar bien con que te deshacen de un árbol en el que no necesariamente te equivocas. Y para mí, eso tomó años y años y años de concentrarse en esa cosa. ¿Cómo hacer grandes mis ganadores y cómo mantener pequeños mis perdedores? Es bastante relajante. Podría hacerlo sin dormir nada. A veces se dice que es mejor entrar al mercado con la mejor cabeza sobre los hombros, hundiendo frío, lo que sea. Pero muchas veces no duermo tanto. He regresado de vacaciones, 2 semanas, sin comercio, jet lag, ejecutando según mis estándares como 90% al 95% de lo que querría. ¿Y es lo que los sistemas pueden hacer por ti? Así que no hay sauna detrás de esa puerta justo allí, no hay sauna infrarroja que te ayude, ese no es el secreto. No, es interesante lo que dijiste sobre tantos matices que son difíciles de programar, ya sabes, en el código duro, y tú mismo lo has hecho hasta un punto en el que tu cerebro está filtrando todas esas cosas mucho mejor que el código o un programa. Eso es realmente interesante. Y tú dijiste, ya sabes, eres solo un mono que presiona el botón, pero también eres el mono que diseñó el sistema para que allí haya algo de entrada allí. Esta es en realidad mi siguiente pregunta es, ¿tienes algún consejo para los comerciantes que quieren construir su sistema? Tal vez están unos años en esto. ¿Qué consejo darías? ¿Qué trampas deben evitar al diseñar su sistema? ¿Cómo se ajusta a su personalidad, marco de tiempo y estilo de intercambio? Lo primero es definir tu ventaja en términos de la estrategia. ¿Es un disparador de impulso, una reversión significativa o rango de negociación como un cuero cabelludo? Dentro de cada una hay diferentes restricciones y formas de sistematizarlo. Por ejemplo, si intercambias impulso y mantienes todo el camino, obtienes una gran victoria o nada. Eso puede ser muy difícil para las personas porque el impulso solo dura mientras el impulso haya. Mientras que en la aversión puede ser mucho más paciente solo porque el mercado es solo una especie de reequilibrio. Y en esos casos puede ser mucho más paciente. Puede tener sistemas que funcionarán durante un par de horas o días o por cuanto sea largo que necesite. Y eso es una cosa. Así que cuando pienso en mi propia estrategia, trato de pensar en cuáles son las trampas comunes de la aversión despreciable. Se está atrapando en el lado delantero. Se expande. No espera a que entre el suministro. No se extiende lo suficiente. Y así que intento definir esas
esas variables ahora como otras estrategias, como digamos, por ejemplo, si yo estaba negociando impulso, muchas veces tendrías que, al menos en mis teorías personales, como cuando algo va parabólico y ya estás en esa posición, muchas veces tiene sentido quitar parte de esa posición en el impulso, porque muchas veces hay como un gran colapso y tienes la oportunidad de reaccionar en esa posición y dejarla continuar en su camino alegre versus. Manteniendo esa posición a través de mucho dolor, siendo un naufragio emocional. La versión media es diferente. Una vez que defines lo que buscas, ayuda mucho. Asegúrate de entender las diferencias, ya que la aversión despreciable no es común en el lado largo, a menos que haya un colapso como el de COVID, con cualquier tipo de gran colapso. Exactamente. Sí, hay una oportunidad obvia allí, pero en general estamos buscando mercados en tendencia para capturar movimientos más grandes. Esa es una cosa que olvidé mencionar, es que algunos mercados están limitados al rango y algunos mercados están en tendencia. Descubrir maneras de definir o comprender si estamos en esos mercados es útil porque en un mercado limitado puede esperar expansión y rango, pero las acciones solo suben y bajan entre oferta y demanda, y puede ser frustrante. Si dependiera solo de mí, intercambiaría mercados comerciales. Esos son los mercados que realmente me gustan. Me encanta la estructura. Es realmente fácil sistematizarlo, porque lo único que estás tratando de hacer es tratar de encontrar el punto de la victoria en tu espalda y cómo quedarte en el estrecho el más tiempo posible sin ser demasiado codicioso. Y eso es un poco, hay muchas formas de diseñar eso y limitar el rango. El límite de rango puede ser un poco más técnico y es posible que no pueda diseñar como un sistema a largo plazo. Tal vez tenga que hacer más de un cuero cabelludo de cierta manera. Y una vez que has diseñado tu sistema, has definido tu ventaja, ya sabes, lo has estudiado, has tenido mucha claridad al respecto. Nadie lo entiende bien, ya sabes, mágicamente la primera vez. ¿Cómo creas un bucle de retroalimentación para iterar, probar cosas mientras mantienes tu sistema y luego mejorarlo con el tiempo? ¿Tienes algún proceso para obtener esa retroalimentación? Siempre empiezo con una idea y luego voy a mi prueba de respaldo de inmediato. Miro mis gráficos históricos, gráficos que quiero capturar. Incluso a veces, si me perdí un movimiento o vi algo que quiero capturar, hago ingeniería inversa, tratando de diseñar un sistema para capturarlo. Busco todo tipo de negocios similares en el pasado. La forma en que estoy construyendo esa biblioteca no es como un programa, sino solo a través de mi propia experiencia. Así que cada día solo tomo una cantidad enorme de capturas de pantalla, todo lo que estoy buscando, todo lo que me despertó interés, incluso cosas que no salieron bien, tienes que capturar todo. Una vez que encuentro las similitudes, cuando tengo suficientes muestras, construyo mi sistema en mi plataforma, buscando cualquier movimiento que intento capturar y viendo si mi sistema funcionará. Puedo seguir revisando y viendo si tengo una expectativa razonable. Para mí es más fácil porque no busco ganar todo el tiempo. Solo busco un 40% al 50% de éxito. Si obtengo eso, es suficiente para mí. Otro aspecto importante es la prueba. Una vez que tenga confianza, lo llevo al mercado en vivo. Tomo capturas de pantalla para ver si hubo algún error. ¿Pasé por alto algo? ¿Es demasiado difícil de ejecutar? ¿Es algo que tal vez sea un poco ambicioso o qué? Y muchas veces eso te da muchísimos comentarios. Y justamente estoy tomando eso e iterando repetidamente. Luego volveré a las muestras que ya examiné en el pasado para construir aún mejor la idea inicial. Solo estoy viendo si ajusto esta parte del sistema, obtengo el mismo resultado o cambia todo radicalmente. Idealmente, busco mejoras. Entonces, ya sabes, la única conclusión que se puede hacer es si es una mejora o no. La única forma de hacerlo es intercambiarlo en vivo. Cometes algunos errores. ¿Es solo que el tamaño de la muestra es demasiado pequeño? Ya sabes, una vez que fallas un par de veces como, oye, no importa,
pero en general todo lo que tienes que hacer es tener tu pulso en el mercado también. Así que para mí solo está en sintonía con los ciclos del mercado. A veces puedo decir, bueno, esta estrategia no funcionará ahora porque este tipo de estrategias no funcionan realmente en este momento. Y solo, ya sabes, es la forma en que veo que es solo mucha experiencia. ¿Sabes? Te quedas aquí todos los días, tomas una captura de pantalla, pronto tienes años de datos como eso. Solo puedo volver, ya sabes, 5 años después, ver exactamente lo que intercambio en un solo día y saber exactamente qué era esa configuración. Así que solo día a día. Sí, esto es genial en el comercio a corto plazo. Tienes tantos datos, tienes tantos comentarios y iteraciones porque sabes que para alguien que tiene más comerciantes de swing, incluso comerciantes de posición, es posible que no. Puede que solo estés negociando 5, ya sabes, realizando 5 negociaciones en un mes o una semana, algo así. Entonces, como un comerciante de día, obtiene ese comentario inmediato, lo cual es genial. Sé que también quieres hablar sobre el impuesto a la volatilidad y eso.